Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y hoy no podía faltar, ¿verdad? Vengo aquí a compartirte el libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a empezarlo. Es impresionante, Mateo capítulo 13. Me he equivocado. Vamos a empezar hoy el libro de Mateo capítulo 13. Es impresionante todo lo que Dios nos habla a través de este libro de Mateo. Te invito a coger tu Biblia. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús toma una forma de hablar aquí que era un poco rara, pero nosotros, a través de leer la Biblia, el Señor nos lo va a explicar por qué Jesús hablaba así y qué quería dar a entender con esta forma de hablar. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, estamos en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Vamos allá. Dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 2. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Y qué significan las parábolas? Decía diciendo Jesús, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Si Dios mediante, mañana vamos a hablar del sembrador, pero hoy solo vamos a hablar de lo que son las parábolas, ¿vale? ¿Qué significa la parábola y qué es esto? Bien, quiero que empecemos. Como te he dicho, estamos empezando este capítulo. Te invito a leerlo entero. Tenemos ya algunas prédicas también, algunas meditaciones de este capítulo. Te invito a entrar a nuestro canal y vas a ver, porque el Señor ya nos dio el privilegio de meditar unos trozos de este capítulo, ¿verdad? Mira, el versículo 1 nos quiere decir que, y aquel día, o sea, se refiere el día en que la enseñanza fue dada. De esto nos está hablando, como está registrado en el capítulo anterior, ¿verdad? Vemos también que probablemente era la casa de Pedro. En el mar de Galilea, cuando dice se sentó junto al mar, aquí se refiere al mar de Galilea. En el versículo 2 nos quiere decir que quisieron que él les enseñara, y él así lo hizo. Jesús, todo lo que se le pide, si es según su voluntad, él lo hace. También vemos aquí en este versículo 2 que era la costumbre en aquella época con respecto a estar sentado cuando le impartía a la gente. Se sentaba y le impartía, o sea, tranquilamente, ¿verdad? Era costumbre en este tiempo. El versículo 3, vemos aquí que es una ilustración, o sea, cuando dicen parábolas, es una ilustración comparativa, ¿verdad? Comparativa utilizada para explicar una verdad. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración comparativa utilizada para explicar una verdad. Así que ahora, cuando tú escuches que Jesús hablaba en parábolas, ¿qué estaba haciendo? Es como una comparativa, ¿verdad? Es una comparativa que utilizaba para explicar alguna verdad. Y luego dice, también vemos aquí que el versículo 3 se trata de una ilustración a la gente, a la que todos entenderían y familiarizados, ¿verdad? Entonces Jesús hacía el lenguaje más simple, ¿verdad? Si se puede decir así directamente. Perdón, déjame leerte esto. Mira aquí. El tema es las parábolas. Como te he dicho, vamos a hablar de las parábolas. En el capítulo 13, mi querido amigo, tenemos las parábolas del reino de los cielos, que describen los resultados de la predicación del Evangelio y las condiciones espirituales que prevalecerán en la tierra dentro de la manifestación visible del reino de los cielos. Entonces, esto es lo que pasa aquí en la tierra y pasará en la tierra. O sea, en las iglesias, en la tierra. Mira, esto es hasta el fin del mundo. Entonces, vemos ahí que
Es una manifestación visible del reino de los cielos, o sea, más o menos lo que se va a vivir aquí. ¿Me entiendes? Bien. Vemos el primer punto. La mayoría de esas parábolas, mi querido amigo, Cristo enseña que habrá lo bueno y lo malo en su reino visible a través del tiempo. Entre los que profesan la fe en su nombre, habrá avenencias, mi querido amigo, avenencias y mundanalidad que conducirán a la apostasía. Es lo que estamos viendo ahora. Muchos se apartarán de la fe. Muchos están dejando de creer. Muchos se apartan de la fe. Apostatar es apartarte. ¿Vale? Así como la fidelidad y piedad que conducirá a la vida eterna. Como dice, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Este será digno de entrar en la vida eterna. Mira, al fin del mundo, los malvados serán destruidos. Mira, eso estaba aquí. Te voy a leer. Sí, los malvados serán destruidos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Te voy a leer el versículo 41 y el versículo 49. Mira, dice aquí. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo. Fuerte. Y a los que hacen iniquidad. Luego pasamos al 49. Dice, así será el fin del siglo. Sí, el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esto, yo no quiero entrar entre los malos. No quiero estar ahí. Espero que tú tampoco. Mira, ese es el punto 1. El punto 1 vemos aquí que algunos apostatarán. Van a dejar la fe, pero luego al final el Señor va a venir a separarlos. Punto 2. Mira, vemos aquí que Cristo cuenta estas parábolas para alertar a sus verdaderos discípulos de que esperen el mal dentro del reino y para enseñarles a vencer la influencia y la oposición de Satanás y sus seguidores. Mi querido amigo, la única manera de vencerlas será con una devoción, escucha, una devoción incondicional a Cristo. Sí. Y con una vida consagrada a la justicia. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que tener nuestra fe plantada en la cruz. Si no hay esto, nos vamos a perder. No podemos ser justificados si no hacemos esto. Mira, lo que hemos leído en el versículo 43. En el versículo 43 hemos visto que decía, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, perdón. Sigo aquí con las alergias. Así que el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, ya llega un tiempo que el Señor dice, tú tienes oídos para oír, pues oiga lo que te estoy diciendo. Y guárdalo. Porque al final van a venir a arrancar a los malos. Te invito a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Para los ejemplos del bien, para los ejemplos del bien y del mal dentro de la iglesia del reino. O sea, aquí en la tierra el bien y el mal van a reinar, pero al final Dios va a venir a cortar a los que son injustos, a los que practican el mal. Tercer punto. Las parábolas son historias de la vida cotidiana que relatan, mi querido amigo, e ilustran ciertas verdades espirituales. Su singularidad está en revelar la verdad a los que tienen discernimiento espiritual, mientras que al mismo tiempo la oculta de los incrédulos. O sea, tú que tienes discernimiento espiritual, estás escuchando esto, que al final Dios va a venir a separar. ¿Me entiendes? Mira, el versículo 11, te lo voy a leer. Dice, Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Entonces, estas palabras, tú que eres escogido, que estás escuchando cómo te estoy hablando, estas palabras son para ti. Porque la Biblia dice que los que no creen en Dios, todo esto les suena a película. Tú le hablas de esto y te dice, ¿qué dices? ¿Que van a venir a separar? ¿Que no van a separar nada? Pero tú y yo que tenemos el llamado de Dios, sabemos que lo que Dios dice y lo que está escrito en la Biblia es verdad. Así que, mira, a veces las parábolas, mi querido amigo, exigen una decisión, ¿verdad? Te voy a leer el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37. Ay, perdón. Ando con la nariz, de verdad. Lucas 10. Sí, aquí estoy. Lucas 10, del 30 al 37. Te lo voy a leer. A ver. Oh, me pica la nariz. Vamos allá. Dice así. Sí, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ¿verdad? Sí, estoy en Lucas 10, 30, 37. Esta historia ya la sabéis, ¿verdad? Esta historia ya la sabes. Aquí hablan del buen samaritano. Te invito a leerla entera, ¿verdad? Te la voy a contar un poco así por encima para que no se nos haga el vídeo largo. Vemos aquí que un hombre cayó en manos de ladrones, pero pasaron los que supuestamente tenían que ayudarle, que era, pasó de largo. Mira, vemos aquí que aconteció que descendió un sacerdote, estoy en el versículo 31, el sacerdote supuestamente tenía que ayudarle, pasó de largo. Asimismo, un levita, levitas son los que el Señor había escogido para dirigir a su pueblo y todas esas cosas, pues mira, también pasó de largo. Y viéndolo aquel lugar pasó de largo, pero pasó un samaritano. Samaritano eran los que supuestamente se suponía que no eran creyentes, pero eran la mitad judío, mitad mundano, ¿sabes? Mitad judío y era la mezcla. Entonces los judíos no los consideraban tampoco de los suyos. Pero él fue, este es el que ayudó, pero no solo ayudó, le llevó a un mesón y le dijo a la dueña, a la encargada, le dijo, todo lo que gaste este hombre, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Le dejó con dinero y le dijo que, o sea, le ayudó, no solo le ayudó, además, y además dejó dinero para todo lo que gaste este hombre. O sea, te quiero decir que donde supuestamente se esperaba la ayuda, no vino de ahí. Te invito a leer el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37, ¿verdad? Entonces, mi querido amigo, vemos aquí que en el 37 dice, él dijo, el que usó de la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, el que tuvo misericordia fue el samaritano, al que los judíos, esto les sentó como un jarrón de agua fría en la cabeza, porque pasó un sacerdote, pasó un levita, los que supuestamente tenían que ayudar al hombre, no estuvieron. Pero uno que no, es el que va y se movió a misericordia. Entonces, mi querido amigo, vemos que Jesús da esos ejemplos de la vida para darnos lecciones, ¿verdad? Entonces ya sabes lo que es una parábola, ¿verdad? ¿Parábola? Las parábolas ya sabes para qué son y por qué el Señor las usaba. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer este vídeo largo, llevamos ya 13 minutos. Un abrazo grande y un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí. Mira, es impresionante todos los que estáis siguiendo los vídeos. Que Dios os bendiga muchísimo, de verdad. Contenta de saber que esta palabra está llegando. Y mira, no solo te quedes con lo que te digo. Tú mismo entra a la Biblia y mira si lo que te digo es verdad. Que Dios te bendiga muchísimo. Hasta luego.